En el final de los años 90, una ola de miedo invadió a Belice, un pequeño país en Centroamérica conocido por sus playas paradisíacas y bosques exuberantes. Pero detrás de esa belleza natural, se escondía una sombra terrible. Entre 1998 y 2000, 5 jóvenes niñas fueron encontradas brutalmente asesinadas. Los crímenes eran tan brutales que dejaron marcas profundas en la población local. Las víctimas, todas adolescentes, tenían sueños y vidas enteras por delante. Sin embargo, sus historias fueron interrumpidas trágicamente, y hasta hoy sus familias claman justicia. El asesino, apodado Belice Ripe por la prensa local, ganó notoriedad rápidamente. El nombre hace referencia a la brutalidad de las mutilaciones, que recordaban los crímenes de Jack el Destripador en Inglaterra en el siglo XIX. A pesar de las investigaciones intensas, las autoridades no lograron identificar al culpable. La falta de recursos y tecnología en esa época dificultó aún más el trabajo policial. El caso se convirtió en uno de los más perturbadores de la historia de Belice, un país que, hasta entonces, era considerado relativamente seguro y tranquilo. Las víctimas eran generalmente encontradas en áreas remotas, lo que levantó sospechas de que el asesino conocía bien la geografía local. ¿Sería alguien de la región, o un extraño que aprovechaba la vulnerabilidad de las niñas? La prensa local desempeñó un papel crucial al divulgar los detalles de los crímenes, pero eso también generó pánico entre los habitantes. Muchas personas comenzaron a evitar salir de casa por la noche. Con el paso del tiempo, el caso fue olvidado por los medios, pero nunca por las familias de las víctimas. Para ellas, el trauma permanece vivo, así como la esperanza de que un día el asesino sea encontrado. Hoy, décadas después, el misterio continúa sin solución. El Belice Ripe se convirtió en una leyenda urbana, un símbolo del mal que puede estar escondido en cualquier lugar. Expertos en crímenes afirman que casos como este son ejemplos de cómo la falta de infraestructura policial puede permitir que asesinos escapen impunes. Es una advertencia para otros países de la región. Algunas teorías sugieren que el asesino pudo haber sido alguien confiable, tal vez incluso cercano a las víctimas. Esta hipótesis se basa en el hecho de que parecía saber dónde y cuándo atacar. La primera víctima fue encontrada en una zona aislada en los alrededores de Belize City, la mayor ciudad del país. Su muerte fue inicialmente atribuida a un accidente, pero las heridas eran inequívocamente intencionales. Cuando una segunda víctima apareció semanas después, las autoridades comenzaron a darse cuenta de que no estaban lidiando con un incidente aislado, sino con algo mucho más siniestro. El patrón de los crímenes era espantosamente similar. Todas las víctimas presentaban signos de violencia extrema, y algunas tenían marcas que sugerían tortura antes de la muerte. La brutalidad de los asesinatos generó debates sobre el estado de la seguridad pública en Belice. Muchos criticaron a la policía por su aparente incapacidad para proteger a los ciudadanos. Mientras tanto, la población comenzó a formar sus propias teorías. Algunos creían que el asesino era alguien de fuera, posiblemente un viajero o trabajador extranjero que había pasado por la región. Otros sospechaban de figuras locales, como comerciantes o conductores, que podrían tener contacto frecuente con jóvenes niñas. Estas especulaciones crearon un clima de desconfianza generalizada. A pesar de las investigaciones, pocas pistas concretas fueron encontradas. Las autoridades colectaron evidencias en las escenas de los crímenes, pero muchas de ellas se perdieron o fueron dañadas con el tiempo. La falta de recursos tecnológicos en esa época dificultó aún más el trabajo forense. Pruebas de ADN, que hoy son fundamentales para resolver crímenes, simplemente no estaban disponibles en Belice en ese periodo. Con el aumento del miedo, muchos padres comenzaron a tomar medidas drásticas para proteger a sus hijos. Toques de queda fueron impuestos en algunas comunidades, y los niños solo podían salir acompañados de adultos. La prensa local intentó ayudar, divulgando retratos hablados e información sobre los crímenes. Sin embargo, esto también trajo consecuencias negativas, como la propagación de rumores y pánico innecesario. En medio del caos, surgieron historias de personas que afirmaban haber visto algo sospechoso. Relatos de hombres extraños rondando escuelas y parques comenzaron a circular,
pero ninguna de estas testigos logró proporcionar detalles claros. Algunas familias llegaron a ofrecer recompensas por información que llevara a la captura del asesino, pero ningún dato confiable fue obtenido. El impacto emocional de los crímenes fue devastador. Además de las familias de las víctimas, muchos residentes reportaron sentir miedo constante, especialmente durante la noche. Para las autoridades, el caso se convirtió en un símbolo de fracaso. La presión para encontrar al culpable aumentaba con cada nueva muerte, pero los resultados continuaban ausentes. Hoy, al mirar hacia atrás, es imposible no pensar en cómo estos eventos cambiaron a Belice. El país nunca más fue visto de la misma manera, y el Belice Ripe permanece como un recordatorio sombrío de un capítulo terrible. Uno de los mayores misterios del caso es la falta de evidencias concretas que pudieran llevar a la identificación del asesino. Aunque las escenas de los crímenes fueron analizadas meticulosamente, pocas pistas fueron encontradas. Algunos testigos relataron haber visto a un hombre extraño rondando las áreas donde las víctimas desaparecieron por última vez. Sin embargo, las descripciones eran vagas y contradictorias, dificultando la creación de un perfil confiable. Las autoridades llegaron a investigar varios sospechosos, pero ninguno de ellos encajaba perfectamente en el perfil del asesino. Muchos de estos individuos tenían coartadas sólidas o no presentaban historial de violencia. Otro factor complicador fue la ausencia de una base de datos criminal eficiente en Belice en esa época. Esto significaba que, incluso si el asesino hubiera sido arrestado por otro crimen, sería difícil conectarlo a los asesinatos. En algunos casos, las familias de las víctimas acusaron a las autoridades de negligencia. Creían que, si más recursos hubieran sido invertidos en las investigaciones, el culpable podría haber sido encontrado. La prensa local también fue criticada por su abordaje sensacionalista. Aunque la divulgación de los crímenes era importante para alertar a la población, muchos sintieron que los medios explotaron el sufrimiento de las familias en busca de audiencia. Con el tiempo, el caso comenzó a perder espacio en los noticieros. Para las familias de las víctimas, esto fue un golpe duro. Temían que el mundo estuviera olvidando a sus hijas y hermanas. Sin embargo, el silencio de los medios no significaba que las investigaciones se habían detenido. Aunque lentamente, las autoridades continuaron intentando encontrar respuestas, incluso si los resultados eran escasos. Una de las teorías más discutidas era la posibilidad de que el asesino tuviera conocimientos médicos o anatómicos. Las mutilaciones eran tan precisas que parecían indicar un nivel avanzado de habilidad. Expertos sugirieron que el asesino podría estar usando guantes u otros métodos para evitar dejar huellas digitales. Esta hipótesis reforzaba la idea de que él era cuidadoso y planeaba sus crímenes con antelación. Otra línea de investigación consideraba la posibilidad de que el asesino estuviera motivado por odio o venganza contra mujeres jóvenes. Este tipo de motivación frecuentemente lleva a crímenes brutales y sin remordimiento. A pesar de todas las teorías, ninguna de ellas logró proporcionar una respuesta definitiva. El Belice Ripe continuaba siendo una figura invisible, operando en las sombras y dejando solo cicatrices emocionales. Para las comunidades afectadas, el impacto fue profundo. Muchos residentes comenzaron a ver sus ciudades y pueblos como lugares menos seguros, donde el peligro podía surgir en cualquier momento. Algunos grupos locales comenzaron a organizar vigilias y campañas de concienciación, pidiendo justicia por las víctimas y mayor seguridad para los niños. Estas iniciativas ayudaron a mantener el caso vivo en las memorias colectivas. Para entender mejor al Belice Ripe, expertos en psicología criminal comenzaron a analizar los patrones de los crímenes. Buscaban pistas que pudieran revelar algo sobre la mente del asesino. Un aspecto intrigante era la elección de las víctimas. Todas eran niñas adolescentes, lo que planteaba preguntas sobre posibles motivaciones relacionadas con el género o la edad. Algunos sugirieron que el asesino podría tener una fijación por jóvenes, tal vez debido a traumas no resueltos en su propia vida. Esta obsesión pudo haberlo llevado a proyectar su ira o frustración en las víctimas. Otra teoría apuntaba a un posible deseo de control. El modo en que los crímenes fueron ejecutados indicaba a alguien que disfrutaba dominando completamente a sus víctimas,
tanto físicamente como emocionalmente. La brutalidad de las mutilaciones también llamó la atención de los expertos. Esto sugería que el asesino no estaba cometiendo crímenes al azar, sino enviando un mensaje macabro a través de sus actos. Para algunos analistas, las mutilaciones eran una forma de expresar odio profundo o desprecio por las víctimas. Este tipo de comportamiento a menudo está asociado con asesinos en serie con perfiles psicológicos complejos. Sin embargo, no todos coincidían con esta interpretación. Algunos creían que las mutilaciones podrían ser un acto de oportunidad, destinado a dificultar la identificación de las víctimas. Otro punto discutido era la posibilidad de que el asesino sufriera de algún trastorno mental grave. Personas con ciertos disturbios pueden actuar de manera impulsiva y violenta, sin comprender plenamente las consecuencias de sus actos. Independientemente de la motivación, el impacto emocional de los crímenes fue devastador. Las familias de las víctimas reportaron sentir como si hubieran sido destrozadas junto con sus hijas. Para muchos residentes de Belice, el caso también trajo a la superficie cuestiones más amplias sobre violencia contra mujeres y niños. Comenzaron a cuestionar por qué estos crímenes continuaban ocurriendo sin solución. Algunas organizaciones locales aprovecharon la oportunidad para promover discusiones sobre seguridad y protección infantil. Ellas pidieron más inversiones en programas educativos y medidas preventivas. A pesar de estos esfuerzos, el miedo continuaba flotando sobre la población. Muchos padres supervisaban de cerca las actividades de sus hijos, temiendo que algo similar pudiera suceder nuevamente. La prensa internacional eventualmente tomó conocimiento del caso, colocando a Belice bajo los reflectores globales. Esto trajo algo de presión adicional para que las autoridades resolvieran el misterio. Sin embargo, incluso con la atención internacional, las investigaciones permanecieron estancadas. La falta de recursos y tecnología continuaba siendo un obstáculo significativo. Hoy, al mirar hacia atrás, el caso del Belice Ripe sirve como un ejemplo sombrío de cómo la ausencia de justicia puede dejar cicatrices permanentes en una sociedad. También destaca la importancia de invertir en seguridad y prevención. Incluso décadas después de los crímenes, el Belice Ripe sigue siendo un nombre que resuena en Belice. Se convirtió en una figura casi legendaria, un símbolo del mal que puede surgir sin aviso. Para muchos residentes, especialmente aquellos que vivieron en la época de los asesinatos, el miedo nunca desapareció completamente. Siguen mirando por encima del hombro, siempre alertas a cualquier señal de peligro. Las familias de las víctimas, por su parte, cargan con una carga aún mayor. Enfrentan no solo el dolor de la pérdida, sino también la frustración de saber que el asesino sigue suelto, tal vez viviendo una vida normal mientras ellas sufren. Algunas de estas familias intentaron mantener viva la memoria de sus hijas, organizando eventos anuales en homenaje a las víctimas. Estos momentos están marcados por lágrimas, pero también por una determinación de luchar por justicia. En paralelo, hubo un esfuerzo colectivo para transformar la tragedia en algo positivo. Grupos de apoyo fueron creados para ayudar a otras familias que pasaron por pérdidas similares, ofreciendo consuelo y orientación. La prensa local también comenzó a adoptar un enfoque más sensible al reportar casos de violencia. Esto fue un resultado directo del impacto emocional causado por los crímenes del Belice Ripe. Sin embargo, no todos lograron superar el trauma. Algunos residentes reportaron desarrollar ansiedad severa o incluso fobias relacionadas con lugares públicos, especialmente de noche. Otros decidieron dejar Belice completamente, incapaces de continuar viviendo en un lugar donde sentían que sus hijos no estaban seguros. Estas decisiones tuvieron un impacto económico y social en las comunidades locales. Para las autoridades, el caso sirvió como una advertencia sobre la necesidad de mejorar los sistemas de seguridad pública. Aunque cambios fueron implementados con el tiempo, muchos creen que aún hay mucho por hacer. Un ejemplo claro de esto es el uso de tecnología forense. Hoy, pruebas de ADN y bases de datos criminales son fundamentales para resolver crímenes, pero estas herramientas simplemente no estaban disponibles en Belice en los años 90. Expertos sugieren que revisitar los casos antiguos con tecnología moderna podría proporcionar nuevas pistas. Sin embargo,
Esto requeriría inversión financiera y voluntad política, algo que no siempre es fácil de obtener. Mientras tanto, el Belice Eripe permanece como un enigma. Algunos creen que pudo haber muerto o mudado a otro país, escapando así de cualquier posibilidad de captura. Otros especulan que él todavía vive en Belice, observando silenciosamente mientras el mundo sigue adelante. Esta idea es particularmente perturbadora para aquellos que perdieron a alguien cercano. A pesar de todo, el caso también trajo a la superficie discusiones importantes sobre cómo la sociedad maneja la violencia. Destacó la necesidad de proteger a los más vulnerables y garantizar que los responsables sean castigados. Hoy, el Belice Eripe sirve como un recordatorio sombrío de que, incluso en lugares aparentemente tranquilos, el mal puede encontrar espacio para crecer. También refuerza la importancia de nunca olvidar a las víctimas y de continuar buscando justicia. En medio del terror causado por los crímenes, algo notable ocurrió. Las comunidades de Belice comenzaron a unirse. Personas que antes apenas se conocían comenzaron a colaborar para proteger a sus familias y vecinos. Grupos de vigilancia fueron formados en varias áreas, especialmente en las regiones donde los crímenes ocurrieron. Estos grupos realizaban patrullas nocturnas y reportaban cualquier actividad sospechosa a las autoridades. Aunque estas iniciativas eran bien intencionadas, no siempre eran efectivas. Muchas veces, la falta de entrenamiento o coordinación resultaba en confusiones o incluso falsas alarmas. A pesar de ello, estas acciones demostraron que las personas no estaban dispuestas a quedar separadas mientras un asesino amenazaba sus vidas. Querían ser parte de la solución, incluso si de manera limitada. Algunos líderes comunitarios organizaron reuniones públicas para discutir estrategias de seguridad. Estos encuentros también sirvieron como una forma de aliviar el miedo colectivo, permitiendo que las personas compartieran sus preocupaciones. Otro aspecto importante fue la creación de campañas educativas. Padres y maestros comenzaron a enseñar a los niños sobre seguridad personal, como evitar hablar con extraños y pedir ayuda en situaciones de peligro. Estas campañas tuvieron un impacto positivo, pero también trajeron a la luz cuestiones difíciles. Muchos niños comenzaron a desarrollar miedo de interactuar con el mundo exterior, algo que preocupó a psicólogos y educadores. Aún así, la concienciación era necesaria. Los crímenes del Belice Eripe probaron que nadie estaba inmune al peligro, independientemente de su edad o estatus social. Algunas comunidades decidieron ir más allá, creando programas de apoyo para víctimas de violencia. Estos programas ofrecían asistencia emocional, legal y financiera para familias afectadas por crímenes. Para las familias de las víctimas de los asesinatos, estos esfuerzos trajeron algo de consuelo, pero no podían borrar el dolor de la pérdida. Continuaban luchando por respuestas, incluso si parecían cada vez más distantes. Curiosamente, el caso también inspiró a algunas personas a ingresar en el área de seguridad pública. Jóvenes que crecieron durante ese periodo comenzaron a interesarse por carreras policiales o forenses, motivados por el deseo de hacer justicia. Este aumento de interés reflejó un cambio cultural en Belice. Las personas comenzaron a darse cuenta de que la seguridad no era solo responsabilidad de las autoridades, sino de toda la sociedad. Sin embargo, no todas las iniciativas tuvieron éxito. Algunos intentos de colaboración entre comunidades y autoridades fracasaron debido a la desconfianza mutua. Muchos residentes sentían que las investigaciones no estaban siendo conducidas de manera transparente. A pesar de estos desafíos, el caso dejó claro que la unión es esencial en momentos de crisis. Cuando las personas trabajan juntas, pueden enfrentar incluso los mayores miedos. Hoy, décadas después, estas lecciones siguen siendo relevantes. El Belice Eripe puede nunca ser capturado, pero el legado de resistencia y solidaridad que emergió del caso continúa vivo, inspirando futuras generaciones. El Belice Eripe no solo dejó marcas en las familias de las víctimas, sino que también moldeó la cultura e historia de Belice de maneras que pocos podrían prever. Para muchos residentes, el caso se convirtió en un divisor de aguas, marcando el momento en que la percepción de seguridad en el país cambió drásticamente. Belice nunca más fue visto como un lugar completamente tranquilo.
La prensa local comenzó a abordar temas de violencia y justicia de manera más crítica. Documentales, películas y libros inspirados en los crímenes surgieron con el tiempo, manteniendo el caso vivo en la memoria colectiva. Estas producciones culturales ayudaron a llamar la atención internacional sobre el caso, pero también generaron debates sobre ética. Algunos criticaron el uso sensacionalista de la tragedia para entretenimiento, mientras que otros lo vieron como una forma de honrar a las víctimas. Un ejemplo notable fue un documental lanzado por una productora independiente, que entrevistó a familiares de las víctimas, autoridades y expertos en crímenes. La película trajo nuevas perspectivas, pero también reavivó viejas heridas. Además de eso, el caso inspiró a artistas locales a crear obras que reflejaran el impacto emocional de los crímenes. Pinturas, esculturas y músicas comenzaron a surgir, transformando el dolor en arte. Estas manifestaciones culturales sirvieron como un recordatorio de que, incluso frente al horror, la humanidad encuentra maneras de expresar su resiliencia y esperanza. Sin embargo, no todas las consecuencias fueron positivas. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos de Belice, sufrió un impacto temporal después de los crímenes. Muchos visitantes extranjeros dudaron en viajar al país, temiendo por su propia seguridad. Con el tiempo, el miedo disminuyó y el turismo volvió a crecer. No obstante, pocos guías u operadoras de turismo mencionan el caso a los visitantes, prefiriendo enfocarse en las bellezas naturales del país. Este silencio plantea preguntas importantes sobre cómo lidiamos con el pasado. Ignorar eventos sombríos puede ser una forma de proteger la imagen de un lugar, pero también puede significar olvidar lecciones valiosas. Para algunos historiadores, el Belice Ripe es un ejemplo claro de cómo crímenes brutales pueden influenciar la trayectoria de una nación. Expuso fragilidades en el sistema de seguridad y forzó a la sociedad a repensar sus prioridades. Otro aspecto interesante es cómo el caso afectó las relaciones entre diferentes grupos sociales en Belice. En un país multicultural, los crímenes destacaron la necesidad de cooperación y entendimiento mutuo. Algunas comunidades indígenas y minorías étnicas aprovecharon el momento para llamar la atención sobre sus propias luchas contra la violencia y la exclusión social. Argumentaron que la seguridad pública debe ser una preocupación universal. Hoy, décadas después, el Belice Ripe es frecuentemente citado como un ejemplo de cómo la justicia falla cuando los sistemas son inadecuados. También sirve como una advertencia para otras naciones enfrenten sus propios desafíos de seguridad. Aunque el asesino nunca fue capturado, el impacto de sus crímenes continúa siendo sentido. Moldó la identidad de Belice de maneras profundas, dejando un legado que mezcla dolor, resiliencia y esperanza. Con el avance de la tecnología y las técnicas de investigación, expertos sugieren que puede ser posible revisitar el caso del Belice Ripe con ojos modernos. Esto podría traer nuevas pistas o incluso resolver el misterio. Hoy, herramientas como análisis de ADN, reconstrucción facial digital y bases de datos criminales internacionales pueden ser usadas para reexaminar evidencias antiguas. Sin embargo, esto exige recursos y voluntad política. Algunos defensores de las familias de las víctimas han presionado a las autoridades para abrir nuevamente los archivos del caso. Argumentan que, incluso décadas después, justicia aún es posible. Esta idea ganó fuerza después de casos similares en otros países haber sido resueltos gracias a la tecnología moderna. Por ejemplo, crímenes antiguos en Estados Unidos y el Reino Unido fueron esclarecidos con el uso de pruebas genéticas actualizadas. Sin embargo, hay desafíos significativos. Muchas de las evidencias colectadas en la época de los crímenes se perdieron, dañaron o almacenaron mal, lo que puede comprometer cualquier intento de nuevo análisis. Además de eso, el tiempo también afecta la memoria de los testigos. Aquellos que vieron algo sospechoso décadas atrás pueden no recordar claramente los detalles, tornando más difícil obtener información útil. A pesar de ello, algunos expertos creen que pequeños fragmentos de evidencia pueden ser suficientes para crear un perfil más preciso del asesino. Técnicas como análisis de isótopos pueden revelar detalles sobre su origen geográfico o estilo de vida. Otro enfoque sería usar inteligencia artificial para cruzar datos antiguos con registros actuales.
Esta tecnología ya fue usada para identificar patrones en grandes volúmenes de información, lo que podría ayudar a conectar el caso a otros crímenes no resueltos. Para las familias de las víctimas, esta posibilidad trae una mezcla de esperanza y aprensión. Quieren justicia, pero también temen que otro intento frustrado pueda reabrir heridas que nunca cicatrizaron completamente. Mientras tanto, el caso continúa siendo estudiado por estudiantes de criminología e investigadores aficionados. Grupos en línea dedicados a resolver crímenes fríos frecuentemente discuten al Belice Ripe, compartiendo teorías e información. Algunas de estas discusiones plantearon hipótesis interesantes, como la posibilidad de que el asesino haya cometido crímenes similares en otros países antes o después de su paso por Belice. Esta línea de pensamiento sugiere que el Belice Ripe puede formar parte de un patrón mayor de violencia, conectándolo a otros casos no resueltos en la región de Centroamérica o más allá. Otros especulan que pudo haber sido influenciado por asesinos en serie famosos, como Jack el Destripador o Ted Bundy. Esta inspiración macabra podría explicar algunas de las características específicas de sus crímenes. Independientemente de la verdad, el caso del Belice Ripe continúa siendo un recordatorio poderoso de que la búsqueda de justicia nunca debe ser abandonada. Incluso cuando las chances parecen mínimas, cada esfuerzo cuenta. Hoy, al mirar hacia atrás, queda claro que el impacto del Belice Ripe va mucho más allá de las 5 vidas perdidas. Moldeó una nación, influenció generaciones y dejó preguntas que aún claman por respuestas. El caso del Belice Ripe plantea cuestiones fundamentales sobre qué significa buscar justicia en un mundo imperfecto. Incluso cuando los culpables no son encontrados, el esfuerzo por descubrir la verdad es esencial. Para las familias de las víctimas, justicia no significa solo castigar al asesino. Significa también reconocer el valor de las vidas perdidas y garantizar que sus historias no sean olvidadas. Lamentablemente, muchos casos similares al del Belice Ripe terminan archivados o relegados al olvido. Esto no solo perjudica a las familias directamente afectadas, sino que también debilita la confianza en la justicia como un todo. Sin embargo, hay ejemplos de cómo comunidades pueden unirse para mantener vivas las memorias de las víctimas. En Belice, algunas familias crearon fundaciones o iniciativas en homenaje a las niñas asesinadas, promoviendo causas como seguridad infantil y educación. Estos esfuerzos muestran que, incluso en la ausencia de respuestas concretas, es posible transformar el dolor en acción positiva. También sirven como un recordatorio de que las víctimas eran personas reales, con sueños y potencial. Otro punto importante es cómo los medios y la sociedad tratan crímenes como este con el tiempo. Mientras algunos casos son ampliamente discutidos por décadas, otros desaparecen rápidamente de la memoria colectiva. En el caso del Belice Ripe, el hecho de que nunca haya sido capturado contribuyó a que el misterio permanezca vivo. Las preguntas sin respuesta continúan intrigando tanto a residentes locales como a observadores externos. Expertos en ética y justicia argumentan que casos no resueltos como este destacan la necesidad de sistemas judiciales más robustos, especialmente en países con recursos limitados. Además de eso, el caso sirve como una advertencia sobre los peligros de subestimar crímenes violentos. A menudo, pequeñas señales o incidentes iniciales son ignorados hasta que es demasiado tarde. Esta historia también nos hace reflexionar sobre cómo lidiamos con el mal en nuestra sociedad. ¿Será que personas como él son productos de circunstancias específicas, o el mal puede surgir de forma aleatoria? Estas preguntas filosóficas y morales son difíciles de responder, pero son cruciales para comprender mejor la naturaleza humana y cómo prevenir tragedias futuras. Para las nuevas generaciones en Belice, el caso es una lección poderosa sobre la importancia de proteger a los vulnerables y luchar por un sistema de justicia más eficiente y accesible. Algunas escuelas y universidades comenzaron a incluir el caso en sus discusiones sobre derechos humanos y seguridad pública, incentivando a los jóvenes a pensar críticamente sobre estos temas. Al mismo tiempo, el Belice Ripe sirve como un recordatorio sombrío de que, incluso en lugares aparentemente pacíficos, el peligro puede estar más cerca de lo que imaginamos. Hoy, mientras el caso permanece sin solución, continúa inspirando debates, investigaciones y reflexiones. Nos desafía a nunca dejar de buscar la verdad,
no importa cuán difícil o distante pueda parecer. Si este vídeo te impactó, no dejes de suscribirte al canal y activar las notificaciones para acompañar más contenidos como este. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, y juntos podemos mantener vivas las discusiones sobre justicia, seguridad y memoria. Únete a la lucha contra la violencia y por la búsqueda de la verdad. Cada clic, cada compartido y cada conversación hacen la diferencia. Gracias por ver, y hasta la próxima.